Hoy en el primer día de CADE estoy con Julio Berrocal, socio líder de Deloitte Perú, para hablar un poco de temas de integridad, que es el tema con el que se ha arrancado el día de hoy, ¿no? Así es, Bruno, así es. Y nada, cuéntame, un poquito lo que quería preguntarte es tú que estás, a ver, ustedes tienen relación con las principales empresas del país, ¿qué temas de integridad, de buen gobierno corporativo y de compliance ves que se están implementando principalmente en el Perú? Bueno, me parece bien interesante la forma como arrancaste la charla y es diciéndome que el tema de integridad es el que está dándole el punto de partida Sí, a este evento, pero en realidad es un tema que, digamos, ya viene en la cabeza de todo el mundo desde hace buen rato, claro. en general en toda América Latina, producto de bueno, todas las situaciones que se han presentado, que al final de cuentas lo que han demostrado es que altos ejecutivos de compañías muy importantes realmente han tenido una influencia significativa en también las altas esferas Claro. de decisiones a nivel de gobierno Sí. institucional. Y por lo tanto, digamos que se está viendo una tendencia hacia reforzar ese concepto. Digamos que en este tema lo importante no es mirar qué tanto esfuerzo se haya hecho. Yo siento Ya. que en el tema de integridad lo que hay que medir son los resultados. Ya. Y yo percibo que nosotros, particularmente en Perú, estamos haciendo demasiados esfuerzos Ya. y estamos tratando de implementar medidas que nos permitan, digamos, reducir la corrupción y los problemas de fraude al interior de las empresas, pero los resultados siguen siendo pobres como lo demuestra la coyuntura. Ok. Y ese es el tema que más me preocupa. Yo siento que si bien estamos avanzando en temas de implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, implementando sistemas de administración de riesgos Ok. adecuadamente, enfocándonos hacia el tema de la sostenibilidad, hacia el tema de la responsabilidad social, finalmente los esfuerzos en materia de disminución de la corrupción Ya. y del fraude al interior de las organizaciones no se está viendo demasiado claro. Ok. Entonces, creo que ahí nos falta ser más disruptivos y más contundentes, y lo clave es que a nivel del alto gobierno corporativo de las organizaciones, el tema de integridad sea el centro de la agenda y se irradia hacia abajo a toda la organización. Pero, o sea, justamente, ¿qué crees que falta para ver esos resultados? Falta que, o sea, ¿qué cambios se tiene que hacer para ver esos resultados más evidentes? Porque como bien dices, todavía se ven esfuerzos, pero estamos un poquito en lo mismo, ¿no? Para mí la clave es definitivamente que el valor integridad, que quiere decir hacer lo correcto siempre y en todo lugar, sea la principal o el principal valor que guíe las decisiones de los altos ejecutivos y en general de los órganos de buen gobierno de las corporaciones. Ya. Para mí eso es lo clave. Ahora bien, sí se están haciendo esfuerzos, Claro. como te digo, en materia de implementación de políticas de buen gobierno corporativo, de mejorar los directorios de las organizaciones involucrando personas independientes en dichos directorios, de manera que los dueños de las compañías y o los ejecutivos de las compañías no tengan tanta injerencia en las decisiones, sino que se cuenten con puntos de vista diferentes. Se está implementando tecnología como la Data Analytics para soportar los sistemas de evaluación y de administración de riesgos. La tecnología ha ido mejorando permanentemente, los nuevos sistemas de información de las organizaciones de alguna forma tienen controles implícitos que permiten controlar mejor desde el punto de vista de riesgos absolutamente todas las operaciones de la compañía. Pero cuando el tono arriba no es adecuado y esa cultura no se irradia hacia abajo, todos esos esfuerzos no generan los impactos deseados. Ya. O sea, ¿tú crees que todavía Mejoran las falta? cosas, pero hace falta. O sea, ¿tú crees que todavía falta un cambio de la cultura empresarial, sobre todo a nivel de alta gerencia? Absolutamente, no me cabe la menor duda. Tú puedes tener el mejor, entre comillas, la mejor política de gobierno Ya. corporativo, puedes tener la mejor tecnología, los mejores sistemas de administración de riesgos, puedes tener el mejor programa de responsabilidad social, Claro. puedes tener absolutamente todo lo que tú quieras, pero si el tono at the top, el Ya. tono arriba, no es integridad en absolutamente todo, los esfuerzos van a dar Claro. resultados, pero no los deseados, Ok. definitivamente. ¿Y cómo lograr que haya ese cambio de tono? Mira, yo siento que lo que tenemos que concientizarnos es que para el costo de la corrupción y del fraude es tan Ya. alto Ok. que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha manifestado que más o menos el Producto Interno Bruto Global se ve disminuido en un 2% debido a este Ok. tipo de situaciones. La inversión se podría incrementar en un 5% si no tuviéramos tanto problema de corrupción y de fraude.
el ingreso per cápita de América Claro. Latina se estima que podría crecer en $3.000 per cápita si no tuviéramos tanto Claro, problema de corrupción, corrupción. Y eso generaría una dinámica de negocios Ajá. para beneficio de absolutamente todos y de Claro. prosperidad social, Ujú. cuyos réditos serían inmensamente superiores Claro. a los réditos que, entre comillas, supuestamente obtienen las organizaciones cuando por actos de corrupción pretenden ser exitosos a nivel de los Claro, no, negocios. sin duda. Ese me parece que es el punto de fondo y tenemos que comprenderlo todo. Un negocio no puede ser exitoso en una sociedad que no sea exitoso, que no Claro. sea sostenible. Y ahí el tema de integridad es fundamental. Claro. Sobre todo, inclusive en la construcción de los líderes actuales, en el ejemplo de los líderes actuales y la construcción de los líderes que vamos Claro. a tener en el futuro. Y justo ahora en el primer panel mencionaban el tema de las certificaciones. El tema de las certificaciones que muchos lo toman como un sello y como un tema normativo, pero no implica necesariamente un cambio cultural en la empresa, ¿no? Y esto es un problema, pero no sé tú cómo lo ves, porque dices, ok, se necesita un cambio cultural, pero eso, entonces hay que dejar de lado las certificaciones. No, para nada. ¿Cómo hay que manejar eso? Por eso te decía, en la medida en que tú tengas unos procesos, Ajá, un sistema de control interno, un sistema de gestión de riesgos adecuado, ya, obviamente el riesgo de corrupción, el riesgo de fraude disminuye. Claro. Lo que pasa es que los frutos que eso va a generar, los réditos que va a generar, no van a ser tan buenos Ya. y los esperados Claro. si no tienes éxito para arriba. La certificación que te permite tener de alguna manera, entre comillas, la tranquilidad de que hay una disciplina Ya. en la ejecución de los Claro. procesos y procedimientos que la compañía ha definido Ujú. para obtener un resultado específico en ese asunto. Pero si el tono arriba Claro. no es el adecuado, cualquier cosa puede pasar, entre otras, porque los que pueden acabar, digamos, pasándose por encima de los controles son los de arriba Claro, que toman las y no, decisiones claro, definitivas. no, sin duda. ¿Cómo ves tú las relaciones entre empresas? ¿Ves que ha habido un cambio? Aún no, porque, a ver, sobre todo cuando conversa uno con ejecutivos del exterior, de Europa, de América, de Norteamérica, te dicen, no, las empresas ya valoran trabajar con proveedores y con los fondos de inversión, ya miran esto como un asset, como un activo, que una empresa sea correcta, íntegra, que tenga estos temas ya consolidados. Pero en el Perú no sé si es aún así. Mira, evidentemente a nivel global y en las economías desarrolladas, Ujú. este tema cada día genera más réditos Claro. desde el punto de vista de resultados para Claro. las organizaciones. Si tú ves la valoración en los mercados públicos de aquellos Sí. títulos de compañías que tienen un buen gobierno, que se enfocan en la sostenibilidad, en la responsabilidad social y el medio ambiente, y donde la integridad es Claro. el eje fundamental de todas Ujú. las asociaciones, el desempeño, Claro. el índice de bursatilidad Ujú. de esas organizaciones es muy superior a las que no se han metido Claro. en este cuento. En Perú estamos comenzando, ahora hay buenas señales. Ya. Uno, por ejemplo, observa que en la Bolsa de Valores de Lima Ujú. ya existe un índice de buen gobierno, Claro. ya se tiene un código de gobierno corporativo, Ujú. ya se tiene en ciertos sectores de la economía, como el sector financiero, pues regulaciones que de alguna manera implican que las compañías tengan un proceso de gestión de cumplimiento, de compliance, de manejo de temas de corrupción, de gestión de riesgos que son obligatorios. Pero y yo siento que el mercado comienza a valorar eso. Ya. Por ejemplo, ya los bonos verdes Ajá. de alguna manera son más apreciados en el mercado y las compañías que se enfocan más a temas medioambientales de alguna manera tienen un plus a la hora de obtener recursos de Sí. organizaciones multinacionales. Ese es un ejemplo concreto. Y la compañía peruana que se está montando en eso, claramente ya están viendo esos Claro. réditos. Pero son esfuerzos muy Claro, puntuales. todavía puntuales. Son No es esfuerzos un tema muy puntuales. generalizado. No es un tema generalizado. Ok. Y esto tiene que ser un compromiso de Claro. absolutamente todas las organizaciones. Pero no se trata de hacer pactos entre Ujú. las agremiaciones. Eso sirve. Ujú. Se trata de que cada una de las organizaciones tenga claramente Claro. en su cabeza Ujú. de que la integridad es el valor fundamental en absolutamente todas las decisiones que toman. E integridad es simple y llanamente lo que te decía, Claro. hacer lo correcto, Ujú. nada más. Consulta, ahora tú mencionabas el tema de la banca y finanzas que, a ver, es uno de los sectores más regulados y por lo tanto tiene usualmente mayores controles normativos sobre ese tema. ¿Qué otros sectores ves tú que le siguen a la banca y al sector financiero en temas de compliance, buen gobierno corporativo y ética? No, definitivamente, si tú lo miras desde el punto de vista de sectores económicos, la banca y el sector seguros, digamos, son sectores que de alguna Claro. manera, sobre todo la banca, porque es donde confluyen obviamente
los sectores superavitarios en recursos con los sectores deficitarios y donde de alguna manera se trata de optimizar la colocación de los recursos para seguir adelante, avanzando con los proyectos de inversión en el país. Es un sector supremamente regulado, además de que capta recursos del público. Si lo miras desde la óptica de sector privado, compañías privadas y compañías cuyas acciones están en poder del público y cotizan en bolsa, obviamente las compañías que cotizan en bolsa de valores también tienen de alguna manera, digamos, un proceso un poco más avanzado que el resto de las organizaciones. Yo diría que en Perú esos dos marcan la pauta. Sector financiero por el tipo de negocio que maneja y obviamente las compañías que cotizan en bolsa, porque obviamente de alguna manera pues se tiene que generar absoluta confianza en el público. De ahí en adelante, digamos, no se nota claramente, digamos, que hay una tendencia en relación con algún sector específico donde se pretenda, digamos, lograr algo. Ahora, obviamente el sector de la construcción, que ha estado impactado por estos temas de corrupción de una manera muy importante, de alguna manera está tratando de mostrarle al mercado que está haciendo esfuerzos, no sé si lo suficiente o no, pero está tratando de hacer los mejores esfuerzos para tratar de demostrar que se están tomando las medidas para que lo que ha pasado en el pasado no vuelva a suceder y de alguna manera volver a retomar la confianza del mercado, volver a retomar la confianza de la banca y de los entes financiadores, de los inversionistas del exterior que quieren aliarse con ellos para desarrollar procesos de infraestructura en el país, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es un sector que de alguna forma se ha visto obligado a reaccionar ante una situación que lo afectó directamente y obviamente es una buena señal, es una buena señal definitivamente. Y bueno, Julio, para cerrar, ¿cuál crees tú que es la principal recomendación que tú le das a una empresa que está iniciando en estos temas de ética, compliance y buen gobierno corporativo? ¿Implementar qué cosa? Mira, yo siento que es un proceso, que es un proceso que requiere del estado de madurez de la organización, por un lado, y obviamente la capacidad de la organización para invertir recursos en este tipo de temas. Para mí lo fundamental es que de una u otra manera los altos ejecutivos y los directorios y los accionistas de las organizaciones, en el caso de las compañías privadas o familiares, tengan claro de que ese tiene que ser un propósito y obviamente dependerá de su capacidad nuevamente de inversión para implementar procesos, tecnologías que les permitan de alguna manera apalancar toda esa claridad que tengan en cuanto a que la integridad es el eje de los negocios. En organizaciones mucho más maduras, pues definitivamente lo que se tiene es que tomar la decisión de no solamente prevenir, sino dar ejemplos contundentes de que cuando haya eventos de corrupción sean detectados y castigados de manera rotunda, de manera tal que a todas las organizaciones, o todos los, digamos, los que son parte de la organización, le quede muy claro de que el que la hace, la paga, como dice el presidente de Colombia, Duque. Está bien, listo, Julio. Gracias por tu tiempo. Mucho gusto. Gracias.